Con Diana León. La campaña electoral de la segunda vuelta entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso inicia el día de mañana, martes 16 de marzo, una vez que el Tribunal Contencioso Electoral negó el recurso de apelación presentado por Yacu Pérez. Según los consejeros, la decisión ya no cambiará, aunque algunos expertos en temas electorales recomiendan prudencia. La decisión del Tribunal Contencioso Electoral sobre rechazar el recurso de apelación presentado por Yacu Pérez fue notificada al Consejo Nacional Electoral. Con esto, los consejeros del CNE dan luz verde al calendario electoral para que este continúe. Mañana se inicia formal y oficialmente la campaña. Sin embargo, Pachacutic y Yacu Pérez aún tienen el recurso de ampliación y aclaración de la decisión del TCE. Que no cambia en ningún caso el sentido principal de la sentencia. Por tanto, todas las decisiones que nosotros podamos tomar ya están prácticamente respaldadas. Para estos expertos electorales, el CNE debería esperar a que se cumplan los plazos para que la resolución del TCE esté firme. El TCE y el CNE deben ser muy claros con los procedimientos e informar a la ciudadanía sobre estos plazos y que la ciudadanía tenga muy claro que se está cumpliendo la ley. Y lo mejor es ser prudente, cumplir toda la normativa legal. Yo creo que si cumplimos con todo lo que manda la ley, nos evitaremos problemas y conflictos de futuro. Pero los consejeros insisten en que este martes inicien los 21 días de campaña de Arauz y Lasso, tal como lo dice el calendario electoral. Empezaría el día de mañana el inicio de los requisitos que tienen que presentar las organizaciones políticas para que se pueda contratar a los medios de comunicación para la promoción. La impresión de papeletas sí deberá esperar a que el TSE cierre todos los trámites pendientes. 24 horas, 48 horas, 72 horas para mandar a imprimir papeletas. Dentro de un límite, por supuesto, para no poner en riesgo el hecho de tener el material disponible para su distribución a los diferentes recintos electorales. La impresión de las papeletas estaría prevista entre el 18 y 19 de marzo. Por ahora están ajustando todo para el debate presidencial que será este domingo 21 de marzo. Ya se designó la comisión de debates, ya ellos han trabajado. Entendería que hay un primer informe que como pleno lo tenemos que conocer. El balotaje será el próximo 11 de abril entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz, y según el vicepresidente del CNE, no habrá conteo rápido. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y el movimiento Pachacutic pedirá la ampliación de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral y continuará impulsando el presunto fraude electoral en la Fiscalía. No habrá marchas y se analizará una reclamación internacional. Inconformes con la resolución, pero resignados al fin, el coordinador de Pachacutic junto al abogado del movimiento político anunciaron que agotarán la vía legal electoral solicitando la ampliación de la sentencia que les negó el reconteo de los votos y puso fin a su aspiración de entrar a la segunda vuelta electoral. Hemos analizado la sentencia y hemos presentado más de 24 puntos sobre aclaraciones, donde no se toman en cuenta las pruebas aportadas, claras y precisas. El coordinador del movimiento político indígena mostró unos sobres encontrados en la basura en Guayaquil y dijo que entregará a la Fiscalía como evidencia de un supuesto fraude electoral que ya se investiga. No somos perdedores, somos ganadores. Como único movimiento y sin alianza tenemos 27 asambleístas. Más de 700,000 votos nos han quitado en estas elecciones. Y no habrá más acciones. Agotarán la vía legal y evaluarán una reclamación internacional. Tampoco habrá marchas en contra de la decisión electoral. No queda descartado las luchas sociales, las luchas en las calles, pero ya no en el formato electoral, sino en el formato de desacreditar a cualquier gobierno que entre, porque cualquier gobierno que entre entra viciado del fraude que existe en la primera vuelta. El ex candidato Yacu Pérez no estuvo presente, estaba en Cuenca, dijeron, y si alcanza a llegar a Quito presentará este mismo lunes el pedido de ampliación de la sentencia. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Los presidenciables Guillermo Lasso y Andrés Arauz apuntan a captar el voto de 5,7 millones de ecuatorianos que en primera vuelta prefirieron anular, dejar en blanco o escoger a otros candidatos.
No hubo entretiempo. Las actividades de Andrés Arauz y Guillermo Lasso no han cesado en las últimas semanas, pese a que la campaña electoral arranca oficialmente este martes 16 de marzo, luego que el Tribunal Contencioso Electoral cerrara las puertas al pedido de recuento de votos, hecho por el ya ex candidato Yacu Pérez. Ahora bien, el desafío de los dos presidenciables no será fácil. Revisemos algunas cifras. El pasado 7 de febrero, 10,6 millones de ecuatorianos ejercieron su derecho al voto. 3.033.791 personas prefirieron a Andrés Arauz del correísmo, mientras 1.830.172 a Guillermo Lasso. Entre ambos suman 4,8 millones de votos, es decir, menos de la mitad del total de sufragios. La diferencia prefirió anular, dejar en blanco o escoger alguno de entre los otros 14 candidatos. Ahora Arauz y Lasso tendrán la tarea de captar esos votos disponibles, aproximadamente 5,7 millones. Por lo que han trabajado en sus propuestas y hoy vemos, por ejemplo, a un Arauz más distante del correísmo y a un Lasso abierto a debatir sobre temas no tan conservadores. La oferta electoral de ambos se ha ampliado en las últimas semanas luego de las reuniones que han sostenido con diferentes organizaciones. Y es que saben que nada está dicho, pues el que uno haya obtenido más votos que el otro en la primera vuelta no significa nada y de eso la historia da cuentas. En 2006 Rafael Correa, en 1996 Abdalá Bucaram y en 1984 León Febres Cordero. Los tres ganaron la presidencia pese a obtener en primera vuelta un menor porcentaje que sus contrincantes. De ahí la importancia de las estrategias de campaña de esta segunda etapa y del desempeño de ambos en los debates. El oficial, al que deberán asistir de forma obligatoria, ya tiene fecha. Será el próximo domingo 21 de marzo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y en medio de fallas tecnológicas se inició el proceso de inscripción de los adultos mayores de 65 años para acceder a la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. El gobierno asegura que los registros efectuados están debidamente cargados a la base. Esta fue la imagen que apareció en todos los dispositivos tecnológicos con los que se intentaba ingresar a la página web www.planvacunarse.es. A pesar de que el gobierno anunció que a partir de este lunes 15 de marzo los adultos mayores de 65 años podrían registrarse para obtener un turno para su vacunación contra COVID-19, toda la mañana el sistema colapsó. En horas de la tarde, cuando por fin se pudo ingresar, este mensaje apareció en lugar del tan anunciado registro. Pedimos disculpas a nuestros adultos mayores. Tenemos intermitencias con el registro. Nos encontramos trabajando intensamente por dar solución a la brevedad posible. Mientras muchos adultos mayores intentaron ingresar a la página con ayuda de familiares, otros ni siquiera tenían conocimiento del proceso y aseguran se les complicará el registro, pues son personas de escasos recursos que luchan a diario incluso por tener un plato de comida. Es el caso de Daniel Salvador, de 75 años. Vive solo y aunque quiere vacunarse, dice que la tecnología no es para él. No, en mi tiempo no había nada de esas cosas. Bueno, sí, me sería bueno para tener una vida más larga, no. En el albergue San Juan de Dios ya se logró vacunar a los 33 residentes, que en su mayoría son adultos mayores. La dificultad, aseguran, será llevar las vacunas a la población de calle. Hasta este establecimiento llegan a diario 120 personas. El 50% es de la tercera edad. Más bien nosotros invitamos y hemos pedido la colaboración de algunas de las entidades públicas para que nos puedan ayudar con ese registro, ya que nosotros no contamos tampoco con el personal para lograr puedan acceder a la vacuna. Mientras tanto, en algunos geriátricos esperan que la vacunación se desarrolle de forma directa. Por ejemplo, el hogar geriátrico Plenitud en el sur de la ciudad, que acoge a 74 personas de la tercera edad, ha enviado una matriz con toda la información requerida al Ministerio de Salud. Es difícil sacar a todos los abuelitos. Hay algunos que están muy delicados ya por su edad, esperando que nos digan qué sigue. Según las autoridades, luego del registro, los turnos se darán priorizando la edad de los adultos mayores de mayor a menor. Daniela Valencia, 24 horas. El Ministerio de Salud separó a 2 coordinadores zonales por la vacunación contra el COVID-19 en el Club Rotario. Esa cartera de Estado autorizó vacunar a cerca de 600 personas, lo cual generó malestar en la ciudadanía, mientras en centros gerontológicos aún esperan la llegada de la vacuna. Aquí estamos en la vacuna, recibiendo la vacuna Pfizer del
Club Rotario. Así los socios del Club Rotario recibieron la vacuna contra el COVID-19. Música en vivo. Con música y en el polideportivo de la UES. Su gobernador confirmó que fueron 560 socios los que recibieron la dosis. Este club, conformado por personas de clase social alta que a través de donaciones hacen ayuda comunitaria, fue autorizado por el Ministerio de Salud Pública para recibir la vacuna, 5 días antes de que el resto de adultos mayores pueda inscribirse en una página que ni siquiera funciona. Pude haber esperado, hemos esperado año, 2 meses. Sin embargo, no teníamos una página y nos propusimos nosotros salvar la vida a nuestra gente mayor. Y en eso estamos, y estamos realmente agradecidos del Ministerio de Salud Pública que nos ha dado las facilidades. Los rotarios ya vacunados aseguran que este proceso necesita amor. Y a los otros ancianos aún no vacunados les dicen incluso que tengan paciencia. Que se serenen, tengan paciencia. Precisamente eso, paciencia pero también malestar. Es lo que siente Inden Burbera, quien tiene 86 años, Alzheimer y es parte de un centro gerontológico, que aún no tiene fecha por parte del Ministerio de Salud Pública para recibir la vacuna. Quedaron de ir, pero no llegaron nunca. Los médicos desean salvar a la gente del pueblo, pero hay otros en cambio que quieren llevarse las cosas del pueblo. Él es una de las más de 3.000 personas que se iba a vacunar el día de hoy en este espacio, donde finalmente el Ministerio de Salud Pública, por problemas logísticos, suspendió la vacunación. Causa un poquito de inseguridad y desconfianza en el proceso porque vemos que otras personas que no son adultas mayores y que no son prioritarias ya se han vacunado. Tras este hecho, en un comunicado desde el Ministerio de Salud Pública aseguraron que los coordinadores zonales 8 y 9 fueron separados de la institución y también dijeron que no se trata solo de la lista del Club Rotario, sino que además se recibió la base de datos del Club de Leones. Los coordinadores tuvieron bajo su responsabilidad el procesar exclusivamente a personal sanitario y a personas de tercera edad, de centros geriátricos, por lo que aseguran, una vez más, del Ministerio de Salud, investigarán el hecho. Mientras, el proceso de inscripción avanza lentamente y con fallas para los también mayores de 65 años, que no pertenecen a ningún club privado. Dayana Monroy, 24 horas. Más noticias, amigos. Dificultad para caminar, incluso para respirar cuando hay algo de agitación, así como cambios al percibir aromas o al degustar sabores, son parte de las secuelas que en la salud deja el coronavirus. La ciencia aún desconoce si son consecuencias permanentes o temporales. Si bien César ya está cerca de cumplir 70 años, él no tenía ningún problema de movilidad antes del coronavirus. Fue tras pasar 21 días en una unidad de cuidados intensivos y otros 15 en la sala de observación de un hospital, que no ha vuelto a ser el mismo. El COVID-19 a César le dejó una evidente dificultad para caminar. Consecuencia del COVID, esta parte de aquí, de las piernas, las tengo secas. O sea, si yo me quiero parar, quiero hacer esto, no lo puedo hacer. Tienen que ayudarme. Mi respiración es más baja de lo normal. César es ingeniero. Antes de que en una reunión familiar para darle la bienvenida a su hermana que volvía del extranjero se contagiara de coronavirus, al igual que su esposa y su hijo, era muy activo. Recorría las obras que tiene a su cargo como si tuviera 30 años, dice. Pero ahora teme no poder volver a hacerlo aun cuando hayan pasado los 9 meses de rehabilitación. Pero eso ya me dijeron los médicos, me ha dicho el terapista, que nunca voy a volver a hacer como antes. Lo que padece César son parte de las secuelas que en la salud puede dejar el virus. John Cuenca, médico intensivista y quien lleva el caso de César, explica que todo depende de la gravedad del cuadro clínico y de las condiciones preexistentes. Tiene secuelas las más importantes, pulmonares, sobre todo aquellos pacientes que en el curso de la evolución hacen neumonía, requieren intubación mucho tiempo, a la parte gastrointestinal. Puede haber distensión abdominal, dolor abdominal, diarreas ligadas al mismo COVID, secuelas de tipo vasculares como trombosis, como embolias o inclusive hay pacientes que presentan cuadros cardíacos secundarios a esto. Entre las menos graves, aunque molestosas, están el trastorno del olfato y del gusto, como explica el doctor Enrique Boloña, jefe de la unidad de cuidados intensivos de la clínica Guayaquil. Hay pacientes que llega a ser un conflicto el poder comer, el poder disfrutar de las cosas que normalmente disfrutaba, porque ciertos aromas como el perfume que usa la esposa o la comida que le gustaba comer ya no
le sabe igual, yo no lo huelo igual. Al menos 8 de cada 10 personas afectadas por coronavirus presentan como uno de sus síntomas característicos la falta de olfato. Y para el 20% de ellos volver a percibir los olores puede tomar más de 2 meses. Incluso según un estudio del Departamento de Otorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra, hay quienes llegan a necesitar de la aplicación de un entrenamiento olfativo para volver a la normalidad. Hay que aprender a vivir con esto, pero entendiendo que voy a seguir mejorando. No es que haya un tratamiento específico para cada uno, simplemente comprender que esta es la historia natural de la enfermedad. Luisa María Heredia, 24 horas. El Tribunal Penal de la Corte Provincial de Pichincha revocó la prisión preventiva que pesaba en contra de la secretaria de Salud del municipio de Quito, Jimena Abarca, procesada por peculado en la compra de 100.000 pruebas COVID adquiridas por la alcaldía. La defensa de Abarca argumentó que la prisión preventiva era desproporcional por su edad y porque padece de una enfermedad crónica respiratoria. El tribunal decidió imponer el uso del grillete electrónico, la presentación periódica ante la autoridad competente y la prohibición de salida del país. Un total de 14 personas son procesadas por este caso, entre ellos el alcalde Jorge Yunda. Y el Colegio de Arquitectos de Pichincha busca proteger las instalaciones del icónico Hotel Quito. Una constructora tendría previsto derrocar parte de esta edificación para levantar un nuevo proyecto apoyado en una ficha técnica con irregularidades y que desde el 2014 dejó sin protección a este complejo. La historia de una ciudad se cuenta también desde aquellos lugares que son parte de los recuerdos de sus habitantes, que fueron sitios de encuentro y de momentos especiales, como lo es el Hotel Quito en la capital. Este complejo arquitectónico fue construido en el barrio La Floresta, en el centro norte de Quito, entre 1956 y 1960, y fue incorporado en el Patrimonio Nacional en 1984. El edificio es muy importante, es un ícono de la arquitectura de la ciudad, pero además envuelve una serie de significados, de memoria. Fue diseñado por un arquitecto estadounidense, McIrahan, que es un arquitecto muy reconocido en Estados Unidos. Muchas de sus obras son patrimoniadas allá. Hasta el 2013, el Consejo Metropolitano de Quito de ese entonces aprobó una ficha técnica en la que consta que este sitio tiene una protección absoluta, es decir, que no puede ser modificado de forma agresiva. Sin embargo, para el 2014, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural decidió dejar sin protección el ala sur de este hotel. Hay imprecisiones en las fichas elaboradas por el INPC, específicamente en el año 2014. Sufre una alteración y se desprotege el ala sur de habitaciones y las casitas. Si es que se da esta no protección íntegra del Hotel Quito y del conjunto del Hotel Quito, puede dar paso a una vulneración de un edificio patrimonial. Este sitio fue vendido en el 2016 a una empresa china y ahora una constructora presentó un proyecto en el que, según el Colegio de Arquitectos de Pichincha, contempla el derrocamiento de la zona que quedó desprotegida. Proyecto que intenta hacer una intervención muy agresiva en relación al edificio. El Colegio de Arquitectos no está en contra de que se haga del ejercicio libre de la profesión, pero sí estamos defendiendo la ciudad. La titular del Instituto Nacional de Patrimonio, María Catalina Tello, asegura que desconoce las razones que motivaron a realizar los cambios en la ficha del 2014. Sin embargo, afirma que una pieza patrimonial se debe proteger de forma integral y no por partes. Por separado, sus partes pierden justamente valor. Es el predio de manera integral que tiene un valor dentro de un barrio, dentro de una ciudad. La destrucción del bien patrimonial en ninguno de sus grados de protección está permitido. El INP insiste además que con la ratificación del estado patrimonial de alrededor de 7.000 bienes realizada el pasado mes de diciembre, la única ficha con validez es la de 1998, tomada como referencia por temas técnicos y dejando sin efecto cualquier otra ficha realizada años después. Esta ficha es una ficha general que protege a todo el predio del Hotel Quito.
La presidenta de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio, Luz Helena Coloma, hace énfasis además en que la ficha del 2014 no fue aprobada por el Consejo Metropolitano y que por lo tanto no tiene validez, y que es de este mismo cuerpo edilicio el que debería autorizar una construcción en este lugar. Siendo el Consejo Metropolitano el que aprobó la ficha que actualmente está vigente en el municipio, es el Consejo Metropolitano el que debería tomar una decisión sobre este tema. Ese proyecto todavía no ha sido aprobado, se encuentra ya ingresado, eso sí, y está siendo analizado en primeras instancias antes de entrar a una mesa técnica de subcomisión, y después el último pasará por la Comisión de Áreas Históricas del Consejo Metropolitano para su aprobación. El Instituto Metropolitano de Patrimonio trabaja al momento en una nueva ficha técnica para determinar el nivel de protección que debe tener esta edificación, que es parte de la historia de Quito, y tienen previsto culminarla este mismo mes. Solicitamos una entrevista con la empresa constructora que pretende realizar el proyecto habitacional en este sitio, sin embargo se nos comunicó que no se pronunciarán sobre el tema. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. Mediante decreto ejecutivo 1270, el presidente de la República, Lenín Moreno, aceptó la renuncia de Luis Gallegos, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. En su reemplazo designó a Manuel Antonio Mejía Dalmau, quien se venía desempeñando como embajador del Ecuador en Alemania. Seguimos con más noticias. Profesores, bomberos, militares, policías y recolectores de basura están a la espera de recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. El gobierno anunció que ellos también forman parte de la fase 1, pero en algunos casos no han tenido ningún contacto con el Ministerio de Salud. Pablo es anestesiólogo, trabaja en el sector privado y finalmente el pasado sábado recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Es una esperanza, definitivamente. Comenta que se comunicaron con él a través de correo electrónico y que incluso ya está programada la segunda dosis para el 3 de abril, pero dice que aún faltan muchos compañeros más por recibir la inoculación. Supuestamente en la planificación de ellos hasta el 30 de marzo todo el personal de salud del país debería estar vacunado. Es un poco difícil. Médicos como él que no entraron en la fase 0, profesores, bomberos, militares, policías, recolectores de basura y personal de sectores estratégicos son quienes constan en la fase 1 de vacunación. Sin embargo, en algunos casos aún no ha existido ningún acercamiento con las autoridades de salud. El Ministerio de Salud Pública no ha hecho ningún contacto. Nosotros hemos intentado a través de diferentes medios tener contacto con ellos. Hemos enviado también oficios, el último la semana pasada. Desde el gremio de los maestros, en cambio, hay expectativa. Incluso señalan fechas de cuándo ya deberían estar vacunados. Entendemos que estamos dentro del cronograma nacional, en donde el 20 de mayo estaremos ya vacunados. Otras instituciones, como los 219 cuerpos de bomberos que existen en todo el país, ya se han organizado casa adentro. En primera instancia estará el personal destinado a la atención de emergencias prehospitalarias, es decir, el grupo de paramédicos. Después tendrán que intervenirse al personal de rescatistas y finalmente al personal de gestión de siniestros, es decir, a quienes hacen otro tipo de actividades como incendios. Según las autoridades, durante la fase 1, que se extenderá hasta mayo, se deberá inocular a 2 millones de personas. 1,2 millones son personas de la tercera edad, 220,000 maestros, 53,000 policías, 41,000 militares, 8,450 bomberos. No se tiene una cifra exacta de recolectores de basura. Solo en Quito, por ejemplo, son 1,370 y tampoco se ha identificado aún al personal de sectores estratégicos. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.